Es una bendición saludar a cada uno de ustedes, mis hermanos. Para los que no habían venido, bienvenidos. Nos da gusto saludar a cada uno de los presentes y es una bendición tenerlos acá, hermanos. También a nuestros hermanos que están en plataforma, pues Dios les bendiga y bienvenidos. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre esta porción de la palabra de Dios en 2 de Corintios. Para los que tienen sus Biblias, vamos a leer 2 de Corintios en su capítulo 10, versículo 1 al 11, donde nos dice de esta manera: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez y que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido a sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio por edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta, estamos ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema: las batallas en la vida cristiana. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes sobre las batallas en la vida cristiana. Las batallas de guerra en el mundo contemporáneo serán a base de armas sofisticadas, y el ejemplo más claro lo tenemos en pleno siglo XXI. Son misiles que antes no se conocían, drones, bombas químicas y atómicas. Es el futuro de la humanidad en cuanto al armamento. La ambición de poder ha cegado a los políticos y cada quien va a usar las armas de acuerdo a su conveniencia. Esto es la vida política, la vida social. Pero, ¿qué es lo que nos enfoca la palabra del Señor en relación a las batallas en la vida cristiana? En primer lugar, hermanos, vamos a aprender tres grandes verdades de acuerdo al versículo 4, 5 y 6. Y por lo menos la palabra del Señor nos va a enseñar estas tres verdades, y quiero que noten lo que dice el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis hermanos, la primera verdad que nosotros podemos encontrar acá sobre las batallas en la vida cristiana, en primer lugar, son batallas espirituales. Si son batallas espirituales, entendamos qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. No militamos según la carne, según la expresión del apóstol Pablo. Pablo no está librando una lucha física, sino espiritual.
Las armas de su milicia no son carnales, sino espirituales. Esto marca la diferencia. Las armas espirituales del cristiano tienen que ver con la oración, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la fe en Jesucristo, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Esto marca la diferencia entre las armas del mundo y las armas del pueblo cristiano. Nuestra malicia, la definición de la vida cristiana como una guerra es común en el Nuevo Testamento, carnales, porque somos tentados a vivir en niveles humanos más que en los niveles espirituales. La metáfora habría sido entendida de inmediato por sus destinatarios, ya que en Corinto, como en la mayoría de ciudades de la antigüedad, tenían una fortaleza ubicada en este caso sobre una colina al sur de la ciudad, en la cual sus residentes podían refugiarse en tiempos de guerra. Y ellos entendían las palabras del apóstol Pablo cuando los estaba escribiendo a través de esta carta. Las fortalezas espirituales formidables que controlan las fuerzas del infierno solo pueden ser demolidas con armas espirituales empuñadas por creyentes piadosos, en particular la palabra del Espíritu, según tenemos en Efesios 6:17. Porque nada más que la palabra de Dios puede derrotar las falsedades satánicas en todas las áreas de la vida. Esta es la verdadera guerra espiritual. En el Nuevo Testamento no se nos instruye a los creyentes que ataquen a demonios o a Satanás, tenemos que entender eso, sino que confronten el error con la verdad. Esa es nuestra batalla, de acuerdo a lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros pensamos en esta porción de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que ciertos grupos religiosos, ni aún en el ámbito cristiano, a veces son tentados a hacer las cosas de manera contraria según los principios bíblicos. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando que las batallas en la vida cristiana son batallas espirituales. La Biblia no define la guerra espiritual como echar fuera demonios. La mayor necesidad de la iglesia actual, la iglesia contemporánea, es discernimiento de la palabra de Dios. Y este solo se logra por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Distinguir lo que es de acuerdo a la palabra del Señor. No negamos como cristianos que hay casos aislados de posesiones demoníacas y personas que son atacadas por demonios a las cuales es necesario liberar echando fuera dichos demonios, pero siguiendo el ejemplo solo de nuestro Señor y los apóstoles por medio de la autoridad en el nombre de Jesús, tal como lo indica la Biblia utilizando la palabra de Dios de acuerdo a Mateo capítulo 4. Pero mientras los casos de posesiones demoníacas son contados, son aislados, tenemos que ver que esto marca la diferencia con la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo a los Corintios, en la actualidad, muchas personas están empeñadas en una confrontación cara a cara con demonios y en aprender una serie de fórmulas para hablarles y confrontarlos. Incluso hay quienes han tomado extremos ilógicos como ascender un monte o sobrevolar una ciudad en avión para hacer lo que ellos llaman guerra espiritual. Pero nada de esto tiene sentido ni fundamento bíblico y definitivamente no es efectivo en contra de Satanás y los demonios. Y para esto, mis hermanos, tenemos que comprender para entender entonces lo que marca la bendita palabra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que ver a la luz de las Escrituras las grandes verdades que nos enseña la palabra del Señor. Y por ejemplo, si nosotros queremos ver lo que hay en la palabra del Señor para entender esta primera parte en relación a las batallas en la vida cristiana, tenemos que leerle Efesios capítulo 6 versículos 17 y 20 y nos dice de esta manera: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la gran verdad bíblica. Las congregaciones a veces son tentados para hacer cosas que son antibíblicas, pero tenemos que regresar a los fundamentos bíblicos para entender que las batallas en la vida cristiana son batallas espirituales. Esto marca la diferencia, hermanos, en las verdades absolutas bíblicas, para no ser tentados en caer en niveles religiosos donde no está la esencia de la bendita palabra de Dios. Pero encontramos otra gran verdad, mis hermanos, aprendiendo sobre las batallas en la vida cristiana en el versículo 5. Notemos lo que dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 10 y versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Noten lo que dice el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver este versículo, podemos aprender que las batallas en la vida cristiana, la segunda verdad que nos presenta la palabra de Dios, es que son batallas contra filosofías paganas. Son batallas contra filosofías paganas. Por el Espíritu, menciona el apóstol Pablo. Pablo derriba las fortalezas de conductas y razonamientos erróneos, como se reflejan en la vida de aquellos que resisten su autoridad como apóstol. Argumentos, pensamientos, ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías y religiones falsas son las fortalezas ideológicas en las que se refugian los hombres para oponerse a Dios y a su evangelio. Llevando cautivo todo pensamiento, Pablo está al tanto de lo que está sucediendo, porque a esto nos manda el Señor, para que nosotros confrontemos toda filosofía, todo pensamiento, toda religión falsa con el poder de la palabra de Dios. Lastimosamente, muchos grupos han caído en niveles no tan bíblicos, pero que Dios nos recuerda que como iglesia tenemos que entender que son batallas contra filosofías paganas. Esto se refiere a la destrucción total de las fortalezas de la sabiduría humana y satánica, y el rescate de los que están en ellas para que no sean condenados por las mentiras que los esclavizan o los esclavizaron. Por otra parte, las personas que se encuentran prisioneros en falsas doctrinas y falsos sistemas religiosos y filosofías humanas se cuentan por millones en este mundo. Y es contra estas doctrinas que debemos hacer guerra y rescatar a estas personas del error por medio de la correcta predicación y enseñanza de la bendita palabra de Dios, de su santo evangelio. Cuando Dios por medio de Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, se está refiriendo a la bendita palabra de Dios. Conocer las doctrinas fundamentales de la palabra para poder acechar y poder confrontar a aquellos quienes están contra la palabra de Dios. Y esto arranca desde con nuestra propia vida, la vida familiar, la vida congregacional, para que nosotros como cristianos marquemos la diferencia entre lo que es la palabra de Dios y los que son filosofías paganas, humanas, religiones, para que tengamos mucha precaución. Lastimosamente son pocos los padres que se detienen para ver si lo que piensa papá, mamá, abuelo, los hijos o hijas ¿de verdad concuerda con la palabra de Dios o son parte de las filosofías paganas y religiones paganas? Son pocos los padres que se detienen como cristianos para ver si lo que cree su hijo, hija, nieto, tataranieto, abuelo, de verdad si es bíblico o no es bíblico. Hay muchos cristianos que a esto no les interesa.
Y esto es solo reflejo de la decadencia contemporánea de la iglesia, porque creen que la vida cristiana es venir a cantar a Dios 1 hora de culto, 2 horas de culto, levantar la mano, sentir el gozo y se terminó la responsabilidad. Pero eso es falso. La vida cristiana es constante. La vida cristiana es vivir en el Espíritu. La vida cristiana es siempre la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Y entonces tenemos que entender, mis hermanos, que las batallas en la vida cristiana son batallas contra filosofías paganas. Es solamente por medio de la verdad que podemos destruir el error. En el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, Pablo nos describe toda la armadura de Dios y nos indica cuál es el arma que todo creyente debe utilizar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando leemos y estudiamos y escudriñamos la Biblia y nos disponemos a obedecerla, podremos dar testimonio con nuestra vida de que hay un Dios verdadero que transforma la vida de los pecadores. También conoceremos y sabremos por qué creemos las doctrinas que creemos y podremos dar razón de ellas de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Si honramos a Dios y obedecemos su palabra, podemos estar seguros que Él nos guardará y que ni el diablo ni los demonios pueden tocar nuestra vida, porque están en las manos de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su bendita palabra. Solo me acuerdo que en cierta experiencia un hermano me dijo: pastor, otra vez ya no lo vengo a invitar porque usted no vino a sacar demonios en mi vida. Usted no vino a correr al demonio aquí en mi casa. Bueno, si eso es lo que usted cree, yo lo respeto, pero la Biblia no dice eso. Usted está consciente de sus 5 sentidos y sabe que lo que cree es pura religiosidad. Ahora imagínense en qué forma están contaminados muchos cristianos que no pueden discernir lo que es y lo que no es. Por otra parte, muy pocas personas confrontan el error y las falsas doctrinas. O sea, es posible que el hermano o la hermana, cuando no entiende esto, lo invite más para ir a correr demonios, que confronte las falsas ideas y falsas religiones, falsas filosofías en su vida. Y entonces le pueden decir al pastor: este pastor no es tan bueno, no tiene mucho poder, porque eso está fuera de moda. Hay mucho interés en confrontar y expulsar demonios según la moda contemporánea, pero si alguien se levanta y confronta el error doctrinal, es a él a quien lo van a correr. Y es por falta de madurez en la palabra del Señor, por falta de no tener claro que es una guerra espiritual. Y es para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que las batallas en la vida cristiana, tal y como nos enseña la palabra de Dios, son batallas contra filosofías paganas. En la llamada guerra espiritual, como se conoce y se enseña en muchas iglesias, muchas veces no concuerda en el orden bíblico. No hay lugar para confrontar el error, solo para confrontar demonios por medio de fórmulas mágicas totalmente extrabíblicas que no concuerdan con la Biblia. El contexto del pasaje nos deja claro que estas fortalezas que habla el apóstol no son demonios, sino doctrinas de demonios. Noten lo que dice la palabra del Señor: no son demonios, sino son doctrinas de demonios. Y son el producto de espíritus seductores demoníacos que operan por medio de mentirosos e hipócritas que construyen estas ideologías en la sabiduría humana y que se levantan contra todo lo que es el conocimiento de Dios. El verso 5 nos dice que el objeto de utilizar las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Noten lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios: toda persona en un falso sistema religioso está en un falso evangelio, está envuelto en falsas doctrinas y por lo mismo está cautivo de ellas. El propósito al derribar estas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios es precisamente que la verdad de Dios sea conocida,
que estas personas salgan de su cautiverio y que verdaderamente puedan ser salvos. La obediencia a Cristo es sinónimo de salvación y perdón de pecados, y esto solo se logra por medio de la palabra de Dios, destruyendo y derribando toda falsedad doctrinal. Hay muchas creencias antibíblicas contemporáneas en muchos grupos llamados cristianos. Tengan cuidado. Y como me dijo un pastor, yo le digo: hermano, tenga cuidado con lo que hace. Pero ¿qué puedo hacer yo, hermano? Si ahí pagan mejor, dan mejores ofrendas. La moda, ¿verdad? En 2 Timoteo 2, 24, 26 se nos dice que el siervo de Dios debe ser apto para enseñar, para que pueda con mansedumbre corregir a quienes se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, o sea, de las falsas doctrinas en que se encuentran cautivos a voluntad de él. Como vemos, estos dos textos se complementan perfectamente para entender lo que está enseñando el apóstol Pablo. Nunca en la Biblia se nos dice que nosotros los creyentes debamos hacer guerra con demonios, enviarlos a tal o a cual lugar. Tampoco en la Biblia se enseña que debamos atarlos, por malentender estas palabras en su contexto real. Pero esto, mis queridos hermanos, solo nos debe de llevar a la reflexión que lo que hoy nos está enseñando la bendita palabra del Señor, de acuerdo a nuestro tema, que las batallas en la vida cristiana son batallas contra filosofías paganas, religiones como instrumentos satánicos. Y es triste, hermanos, porque a veces papá y mamá feliz porque su hijo le llevó el examen y la sacaste 110, mijo. Vas a llevar la bandera allá en la universidad, allá en primaria, secundaria. Pero de lo que cree el patojo le interesa poco a papá y a mamá. Cuando se da cuenta papá y mamá, ya el patojo ya vienen con ciertas prácticas y creencias que no son tan bíblicos, pero es el abanderado de la casa. No disciernen entre lo que es y lo que no es. Las batallas en la vida cristiana son batallas espirituales, son batallas contra filosofías paganas, donde tenemos responsabilidades constantes para enderezar, para reprender, para reflexionar y ayudar a aquellos quienes están torcidos. Y quiero llevarles a la otra verdad, mis hermanos. Por favor, la otra verdad que nos enfoca la bendita palabra del Señor de acuerdo a lo que estamos aprendiendo sobre las batallas en la vida cristiana. La palabra del Señor en el versículo 6 nos dice de esta manera, por favor noten en su Biblia: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestras obediencias sea perfecta. Quiero que noten esta otra parte bíblica. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué está enseñando acá el apóstol Pablo a los corintios? ¿Qué está enseñando en relación a nuestro tema sobre las batallas en la vida cristiana? La otra verdad que está enseñando el apóstol Pablo es que son batallas de disciplina congregacional. Si son batallas de disciplina congregacional, lo que está enseñando el apóstol Pablo, Pablo no se quedó de brazos cruzados mientras los enemigos de la fe lanzaban sus ataques contra la iglesia que estaban bajo su cuidado, ya sean personas que estuvieran fuera, sino también supuestos cristianos que estaban dentro. El apóstol estaba listo para sacarlos de en medio. Un ejemplo de aplicación de disciplina con autoridad eclesiológica, congregacional, porque es la autoridad que le dio Cristo a la iglesia, a los líderes, al pastor, para que corrijan lo que es y lo que no es. Algunos dirán, bueno, pastor, ¿y esto cómo se dio? Cuando nosotros vemos Efesios y cuando vemos 1 Timoteo 1, 19, 20, nos dice de esta manera. Notemos lo que dice, para entender qué está sucediendo acá.
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos supuestos hermanos fueron expulsados de las iglesias locales. Pablo lo hizo con la autoridad de Cristo apostólica que el Señor mismo dejó a la iglesia. Claro que esto ya no mucho se practica, ¿verdad? Porque a muchos les interesa solo la plata y no qué cree la gente. Y máximo el tesorero. Si aquí él da buena plata, aunque crea en tal cosa, ese es su problema. Aquí queremos gente y plata. No, mis hermanos, tenemos mucha responsabilidad y el primero que va a dar cuenta delante de Dios va a ser el pastor. Para que nosotros nos demos cuenta de lo que es ser iglesia, la responsabilidad que tenemos, que la batalla en la vida cristiana son batallas de disciplina congregacional. Tan pronto la iglesia en Corinto demostrar una obediencia completa, al llegar ese momento las líneas limítrofes serían trazadas con claridad para separar a la mayoría arrepentida y obediencia de la minoría recalcitrante y desobediente. Habían problemas serios en la iglesia de Corinto. Miráis según la apariencia. Notemos esta expresión en el contexto de la palabra de Dios. El verbo griego que se traduce, miráis, se traduce mejor como un mandato imperativo. Y solo nos está recordando, miren lo obvio, enfrenten los hechos y consideren la evidencia. Esa es la idea que nos está dando. A la luz de lo que sabían acerca de él, ¿saben qué sucedió en la iglesia de Corinto? Miren la expresión del apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Sabe qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Cómo era posible que algunos de Corintios, de la iglesia de Corinto, creyeran que Pablo era un apóstol falso y que los maestros falsos eran apóstoles verdaderos? Miren a dónde había llegado la iglesia de Corinto. A diferencia de Pablo, tenemos que entender que los apóstoles falsos no habían fundado una sola iglesia ni sufrieron persecución por la causa de Cristo. Pablo podía llamar a sus acompañantes, incluso a Ananías, como testigos de la realidad de su experiencia de conversión en el camino a Damasco, las cuales es la traducción de un pronombre personal griego y que se refiere a la buena conciencia para poner en orden las creencias, quién es y quién no es. Los falsos maestros, desechando sus conciencias, se enterraron en su pecado, naufragaron en cuanto a la fe, dice el apóstol Pablo. Puede que esta frase se refiera a los falsos maestros que se decían creyentes, pero se habían apartado de la fe que antes profesaban, lo que demostraba que nunca se habían convertido genuinamente. Y esto nos recuerda lo que está en primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recordemos esto. Himeneo, un falso maestro que también se menciona en 2 Timoteo 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entregué a Satanás, dice el apóstol Pablo. Se refiere a la expulsión de la iglesia, es decir, de la excomunión, fuera de la iglesia. Ya se les habló 1, 2, 3 veces en el orden bíblico, pues lo sentimos muchos, pero ya no son nuestros hermanos. Se van de la iglesia. Por eso la necesidad de ser miembro de una congregación,
¿Por qué? Porque Dios va a llamar a cuentas al pastor para ver qué es lo que cree cada miembro. Si lo que cree cada miembro, si está a la luz de la palabra de Dios, o viene de filosofías paganas, de religiones paganas, o de pensamientos cautivos de demonios que no concuerda con la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y mis queridos hermanos, este lenguaje destaca la importancia de ser miembros de una congregación, porque en cierta forma Dios dejó bajo el cuidado pastoral, liderazgo, como protección para poder ayudar en momentos tristes en que una congregación o un grupo empiece a creer o a practicar ciertas cosas que no son bíblicas. Ya que la persona expulsada de la iglesia queda más expuesta a Satanás, y lo que dice el apóstol Pablo, el propósito es para que aprendan a no blasfemar. Claro que todo este sermón es fuerte, porque también le toca al pastor. Es posible que los falsos maestros sean salvos si se arrepienten. La disciplina de la iglesia es motivada por amor y alberga esperanza de que el que recibe se vuelva al Señor. No hay indicios explícitos de que los falsos maestros hicieran declaraciones injuriosas sobre Dios, o sea, blasfemar. No hay esta idea acá en los pensamientos del apóstol Pablo. Sin embargo, tergiversar, torcer la verdad de Dios, ir contra la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es declarar la guerra al Dios Altísimo y contra su santa y bendita palabra. Tengamos cuidado. La moda de hoy en día es fuerte en muchas congregaciones. Pareciera ser que ahora a los pastores ya no les interesa qué creen sus miembros, que lleguen, que asistan, que sientan el gozo 1 hora, 2 horas, que dejen su ofrenda, su diezmo y se terminó. Pero el primero quien van a llamar a cuenta va a ser el pastor. Y de ahí vienen todos. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, ¿qué es lo que hemos aprendido con nuestro tema sobre las batallas en la vida cristiana? La primera verdad es que son batallas espirituales. La segunda verdad son batallas contra filosofías paganas. La tercera verdad son batallas de disciplina congregacional. Claro que esto no nos gusta, porque cada quien quiere hacer lo que quiere. Y cada quien quiere creer lo que se le pega la regalada gana. Pero el Señor va a llamar a cuentas al pastor. Así de sencillo. Cuando nosotros veamos estas grandes verdades bíblicas, vamos a entender sobre las batallas en la vida cristiana. ¿Alguna vez se ha puesto a ver a su esposa, esposo, padres, hijos, qué es lo que creen ellos? Si tienen convicción y está alineado a las escrituras, o creen un poco de todo. Dios nos va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas. Y el primero va a ser el pastor. Y de ahí los líderes. Y de ahí a la congregación. Porque la vida cristiana no es 1 hora de culto, 2 horas de culto, no, mis hermanos. Las batallas en la vida cristiana son reales, son a cada segundo en la vida. Son batallas espirituales, son batallas contra filosofías paganas, son batallas de disciplina congregacional. Tenemos que ver qué cree nuestro hermano o posiblemente sea un supuesto hermano. Y no anhelamos eso. Anhelamos que todos seamos hijos del Dios Altísimo, pero en el orden correcto, porque las batallas en la vida cristiana son espirituales, es contra filosofías paganas y es de disciplina congregacional para que Dios sea glorificado. En esta preciosa hora, yo quiero hacer una invitación. Yo no sé en qué batalla se encuentra en este momento.
Una de las últimas llamadas que tuve en estos 15 días fue que me dice: pastor, yo ya no sé qué hacer. Mi hijo fue diácono, mi hijo fue líder, grupo alabanza, pero ahora él está envuelto en eso del feminismo a nivel mundial. Y como es bueno el patojo, ¿ya se dieron cuenta qué creen sus hijos? ¿Hijos ya se dieron cuenta qué creen sus padres? La moda contemporánea, hermanos, está llevando a la quiebra a muchas congregaciones. Pero solo la bendita palabra del Señor nos recuerda sobre las batallas en la vida cristiana, que son espirituales. Es contra filosofías paganas y es para disciplina congregacional. ¿Qué está haciendo su hijo, su hija, su nieto? ¿Qué está haciendo su abuelo y su padre? ¿Hay alguien en su corazón que siente: pastor, perdón, yo quiero pedir perdón a Dios porque de verdad no me había interesado si en esto consiste la vida cristiana? ¿Alguien quiere levantar su mano y decirle al Señor: perdóname, Jesús? Perdóname por mi responsabilidad. Perdóname, Jesús, porque en realidad hay filosofías paganas en mi vida, creencias religiosas antibíblicas, pensamientos cautivos demoníacos que han cegado lo que realmente es la vida espiritual. Si usted siente que algo de esto le está perjudicando, yo quiero orar por su vida. ¿Hay alguien en esta preciosa hora? ¿Hay alguien? Amén. Aquí hay una manita. ¿Quién más lo quería hacer? ¿Alguien más gusta levantar su mano? ¿Hay alguien más? Yo quiero orar por usted. Decirle a Jesús: perdóname, Jesús. Perdóname porque yo no había entendido sobre las batallas en la vida cristiana. ¿Alguien más lo quería hacer? Si no lo hay, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar y vamos a dejar en las manos del Señor a nuestro hermano quien levantó su mano. Inclinen su rostro y vamos a orar. Jesús, gracias por tu bendita palabra. Padre, esta congregación es tuya. Tú la has comprado con tu sangre. La última palabra eres tú, Señor, no el pastor, no la iglesia, no son los líderes. Por favor, Señor, confróntanos, quebrántanos. Si tu palabra nos está hablando, quiero pedirte, Señor, que tomemos responsabilidades serias. Y quiero pedirte por mi hermano quien levantó su mano. Padre, te ruego por la vida de mi hermano, que juntos entendamos que solo tu palabra puede hacernos útil para poder salir triunfantes en esta batalla en la vida cristiana. Gracias por tu palabra. Quiero dejar en tus manos a mi hermano. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Recordando que hoy a las 3 de la tarde tenemos algunas, por favor, las primeras clases para los hermanos que van a bautizarse para los siguientes meses. Y por favor, hoy a las 3 de la tarde.